primer proyecto de matemáticas, estadísticas y probabilidades. Integrantes: Ibáñez, Daniel Marcos, Regina Franco, Agüero Ana Paula, Colo Rocío Iris. Primer pregunta: ¿cuántos niños asistieron alguna vez al centro de salud? Para resolver esta pregunta, lo primero que hicimos fue analizar la tabla original, considerando diferentes variables. A medida que fuimos revisando la tabla, nos dimos cuenta que había diferentes irregularidades, como IDs repetidos, donde dos personas diferentes tenían un mismo ID, o IDs faltantes como muestra la imagen. También irregularidades que forzaron a modificar la tabla asignando nuevos IDs y cambiando a los pacientes repetidos. Aplicamos un filtro en las celdas de visita que nos llevó a determinar que había pacientes con ID asignados que jamás habían asistido al centro de salud, porque sus visitas eran igual a 0. Entonces lo eliminamos, dejando un total de 1.459 pacientes que asistieron alguna vez al centro de salud. Segunda pregunta: ¿cuál es la distribución de edades de los pacientes? En primer lugar, para realizar el punto 2, lo que hicimos fue determinar las edades de todos los pacientes al momento de realizar su visita al centro de salud. Para ello utilizamos la siguiente fórmula, días 360, la cual nos permitió saber la cantidad de días que hubo desde la fecha de nacimiento hasta la fecha de la visita. Al haberlo pasado en días, necesitábamos pasarlo a años, donde utilizamos la fórmula convertir, como mostramos en la siguiente imagen. Luego pasamos la columna de años al GeoGebra para realizar el gráfico y verificar la distribución de edades. Punto 3. ¿Cuál es la cantidad promedio de visitas al pediatra durante los 2 primeros años de vida? Para este punto, lo que necesitamos es determinar la cantidad de veces que un paciente con determinado ID asistió al pediatra durante sus 2 primeros años de vida. Para esto, lo que hicimos fue aplicar un filtro en las edades para que en la tabla solo se muestren chicos menores a 2 años. Una vez realizado esto, lo que hicimos fue determinar la cantidad de veces que éste asistió al pediatra utilizando la fórmula contar.si, que nos permitió contar la cantidad de veces que un chico fue al pediatra. Una vez hecho esto, pasamos los datos al GeoGebra, donde analizamos los datos y pudimos determinar que la cantidad promedio de visitas al pediatra en un niño menor de 2 años es de 4 visitas. Punto 4. ¿Cuál es la distribución del número de visitas de los pacientes discriminados por edades? Elegimos discriminar a los pacientes según su edad en años, de 0 a 1 año, de 1 año a 2 años, de 2 años a 3 años, de 3 años a 4 años, de 4 años a 5 años y de 5 años en adelante. Luego pasamos estos datos a Excel y calculamos con la función contar si la cantidad de veces que fueron al pediatra discriminados por años. Para finalizar, al pasarlos al GeoGebra pudimos sacar la cantidad promedio de veces que un paciente fue al pediatra según su edad. Punto 5. Comparar las curvas de crecimiento de 0 a 24 meses de talla edad, peso edad, BMI edad de la muestra con los estándares argentinos. Para realizar este punto utilizamos una nueva distribución según las fechas de los controles del niño en el pediatra. Luego aplicamos filtros para separar los datos, según la edad y el sexo, según los gráficos en la libreta. Así confeccionamos la tabla según peso, edad, altura, edad y el IMC para niñas y niños. Y para finalizar, lo comparamos con las muestras de los estándares argentinos. Entonces podemos decir que para peso estamos dentro de los valores, o sea, al margen. Para la altura estamos aproximados a los valores de la media. Y para el IMC o BMI con un poco de desviación, pero estamos dentro de los valores. Sexto punto, decidir cuál parámetro, peso, talla o perímetro craneal predice el BMI. Para determinar qué parámetro predice mejor el BMI, utilizamos un análisis de regresión y correlación de 2 variables en el GeoGebra. Una vez analizado cada parámetro, determinamos que la variable peso es el que mejor predice el BMI, dado que su R es de 0,5244 y R al cuadrado es de 0,2749, mucho más cerca de 1 que otros parámetros de otras variables. Punto 7. Para realizar este inciso, tuvimos que aplicar filtros para determinar el porcentaje de si un niño que asistió 2 veces al pediatra asista 5 veces, lo cual nos dio como resultado que la cantidad de chicos que asistieron al pediatra un total de 5 veces fue un total de 73 niños,
y la cantidad de 2 visitas resultó en un total de 1049 veces. A raíz de esto, colocamos casos favorables sobre casos posibles, es decir, 73 sobre 49 niños, dándonos como conclusión que la probabilidad de que un niño asistió 2 veces al pediatra vaya 5 veces es de un 9,96%. Punto 8. Decidir si la siguiente hipótesis es cierta. Los niños menores de 2 años tienen bajo peso. Para poder realizar este punto, tuvimos que comparar los datos de BMI con los de la muestra nacional. De GeoGebra extrajimos los valores de la media, la desviación estándar y el número de muestra para poder calcular el intervalo de confianza, en el cual nos permitió poder ver que si comparamos estos valores con los de los estándares de salud argentino, podemos concluir que esta hipótesis es falsa, ya que los datos de nuestros niños se encuentran aproximadamente cerca de los valores de la media nacional.